¿Alguna vez sentiste esa incomodidad extraña al apagar la televisión, guardar el celular y darte cuenta de que no hay nadie cerca, que todo a tu alrededor se quedó en silencio, y aún así, algo dentro de ti sigue gritando? No es un dolor físico, no es una urgencia concreta, es una inquietud sutil, casi invisible, pero devastadora, ese tipo de sensación que no tiene nombre, pero oprime el pecho. El silencio, en teoría, debería ser paz, pero para muchas personas es pavor. Cuando el ruido del mundo se detiene, comienza el ruido interior. La mente corre, susurra críticas, revive memorias incómodas, proyecta miedos. La ausencia de estímulos externos revela la tormenta interna que veníamos reprimiendo sin darnos cuenta. Y entonces aparece el malestar. La soledad no está afuera, está dentro, en los lugares donde el mundo no entra, pero donde insistimos en no mirar. Es curioso cómo podemos pasar todo el día rodeados de sonidos, personas, tareas, pantallas y notificaciones, y aún así bastar un solo momento de silencio para que todo se derrumbe, como si estuviéramos todo el tiempo huyendo de algo, y el silencio fuera el único espacio del que no se puede escapar, porque el silencio no distrae, no aplaude, no responde, solo expone, y lo que revela muchas veces da miedo. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos cuando no estamos ocupados intentando parecer bien? ¿Quiénes somos sin actuar, sin filtros, sin público? La verdad es que el malestar de estar a solas revela una herida que no empezó hoy. Señala años de desconexión con uno mismo, la dificultad de lidiar con nuestro propio cuerpo, nuestras ideas, nuestra existencia. No es coincidencia que tanta gente desarrolle hábitos compulsivos para llenar el tiempo. Ya no sabemos qué hacer cuando sobra espacio. Y en la ausencia de distracciones, comenzamos a descubrir cuánto fuimos condicionados a temer el vacío, como si el simple hecho de no estar con alguien, de no estar haciendo algo productivo, significara fracaso. Eso no es natural, es aprendido. Aprendimos que el silencio es amenaza, que estar solo es indicio de rechazo, que quedarse quieto es perder el tiempo, y detrás de todo eso hay una lógica mucho más cruel, la idea de que, si no estamos en movimiento, no somos dignos de amor. El silencio entonces se convierte en sentencia, la pausa en castigo, y el estar solo se transforma en un espejo que no queremos enfrentar. Pero ¿por qué esa reacción tan visceral ante algo tan simple como estar solo? Tal vez porque nunca nos enseñaron a ser nuestra propia compañía. Crecimos escuchando que la gente valiosa es la que agrada, la que suma, la que siempre está disponible. Rara vez nos dijeron que estar en nuestra propia presencia también tiene valor, que el tiempo que se pasa con uno mismo puede ser un tesoro, no un castigo. Al contrario, nos entrenaron para medir nuestra importancia a partir del efecto que causamos en los demás. Si nadie está mirando, nada de lo que hago importa. Si estoy solo, no estoy viviendo. Ese tipo de pensamiento, repetido durante años, genera una dependencia invisible. Necesitamos la presencia del otro para validar la nuestra. Y ahí es donde el malestar se transforma en sufrimiento. Porque el mundo está hecho de ausencias. Las personas no estarán siempre ahí. La vida no es un escenario constante, y si solo me siento real cuando alguien me ve, entonces estoy condenado a desaparecer cada vez que estoy solo. Eso no es saludable. Eso no es inevitable. Eso es un síntoma, una señal de que tal vez nos perdimos de nosotros mismos, un llamado a reaprender lo básico: estar, solo estar, respirar, sentir, existir, sin necesidad de llenar, justificar o demostrar nada. El silencio que hoy te grita, mañana puede sanarte, pero para eso hay que escuchar y permitirse estar presente, incluso cuando lo único que se escucha eres tú. Existe un tipo de soledad que no depende de estar físicamente solo. Puede surgir incluso en fiestas llenas de gente, en reuniones familiares o en matrimonios duraderos. Es lo que muchos psicólogos llaman vacío relacional. Esa sensación angustiante de no ser visto, incluso estando rodeado de personas. No es la ausencia del otro lo que duele, sino la ausencia de conexión. Y ese dolor tiene una raíz profunda. El ser humano no nace sabiendo que existe. Solo descubrimos quiénes somos cuando alguien nos mira con presencia, cuando alguien nos escucha de verdad,
Cuando nuestras emociones encuentran acogida fuera de nosotros, ese reflejo es lo que da forma a nuestra identidad, y cuando eso falta, incluso de adultos, seguimos sintiéndonos como fantasmas flotando entre la multitud. Desde los primeros días de vida, nuestra existencia depende del vínculo. El bebé solo reconoce que tiene valor porque hay una mirada que lo valida, un abrazo que responde al llanto, un rostro que sonríe cuando él sonríe. Esto no es mimo, es estructura psíquica, y si esa validación falla por ausencia, por negligencia, por rechazo o por frialdad, crece dentro de la persona una sensación constante de que debe hacer algo para merecer atención, de que el amor no se da, se conquista. Y entonces, incluso en la adultez, ese niño interior sigue buscando una mirada que confirme, tú importas. Por eso, cuando estamos solos, el miedo a desaparecer regresa, porque nos falta el reflejo que sostiene la certeza de que estamos aquí, de que nuestra presencia tiene significado. Ese vacío no es solo una metáfora, se manifiesta físicamente, en la opresión en el pecho, en el insomnio, en la necesidad urgente de enviar un mensaje, abrir una red social, encender la televisión, oír una voz. No estamos buscando contenido, estamos buscando presencia. El algoritmo sustituyó el afecto. La notificación se volvió prueba de existencia. Cada like, una dosis mínima de «alguien me notó», pero el alivio es fugaz, porque los likes no abrazan, los comentarios no escuchan. Lo que el alma necesita es contacto real, íntimo, afectuoso, aunque sea solo consigo misma. Y aquí comienza una paradoja cruel. Huimos de estar solos porque tememos enfrentarnos a ese vacío, pero al huir impedimos que sane. Porque solo en el encuentro honesto con nuestro propio silencio empezamos a llenar lo que antes solo dolía. Mucha gente vive adaptándose para ser aceptada, moldeando su personalidad para encajar en los grupos, apagando sus deseos para no parecer difícil. Y al final, eso es exactamente lo que sostiene el vacío relacional. Estar rodeado de personas que no conocen tu verdad, que solo conviven con la versión que fabricas para agradar. Esa desconexión interna se convierte en desconexión externa. Y entonces la soledad se instala como una especie de anemia emocional. Estás vivo pero sin fuerza, sin color, sin brillo. El cuerpo está presente, pero el alma se siente invisible. El contacto no nutre. Las relaciones no sostienen, porque todo se hace desde la superficie, desde el automático, desde la actuación. Por eso muchas veces preferimos cualquier compañía en lugar de la nuestra, porque aprendimos que la presencia del otro es el certificado de nuestra importancia. ¿Qué si alguien me elige, valgo? Si estoy solo, soy descartable. Esa lógica es perversa. Nos convierte en rehenes de relaciones vacías, abusivas o indiferentes, porque cualquier cosa parece mejor que el silencio de la ausencia. Pero esa es una mentira que debe romperse. Estar solo no significa ser menos, y la presencia verdadera no se compra con esfuerzo. Se cultiva con conexión, empezando por la conexión con quien tú eres. Tal vez el vacío que sientes no sea por falta de gente, sino por falta de verdad, de presencia sincera, de escucha sin juicio, de afecto que no exija rendimiento. Y todo eso comienza, irónicamente, en el lugar que más evitamos, dentro. Cuando comienzas a escucharte, a validarte, a ofrecerte la atención que siempre buscaste, ese vacío se vuelve menos hostil. Se convierte en espacio, espacio para descansar, para sentir, para reconstruirte. No necesitas la presencia constante del otro para existir. Eres completo. Y es en el reconocimiento de tu propia presencia donde la soledad comienza a transformarse en soledad elegida. Estar solo no dolería tanto si el silencio no abriera espacio para uno de los miedos más profundos que cargamos: escuchar lo que sucede dentro de nuestra propia mente. Cuando todo afuera se calla, lo que queda son los pensamientos, crudos, desordenados, implacables, y para quien lleva mucho tiempo huyendo de sí mismo, ese reencuentro puede ser asfixiante. El problema no es estar solo. El problema es lo que escuchamos cuando no hay nadie para distraernos. De repente surgen juicios antiguos, voces internas que critican, dudas que corroen.
recuerdos que preferiríamos haber enterrado, miedos que fingimos no sentir, frustraciones que silenciamos por vergüenza. La mente se convierte en un campo de batalla, y no fuimos preparados para estar en medio de esa guerra. Por eso tanta gente siente una ansiedad casi física cuando intenta pasar tiempo a solas, porque el silencio se transforma en un amplificador. Todo aquello que estaba reprimido por la prisa, los compromisos, el ruido del mundo, gana volumen, y cuando no sabemos cómo lidiar con eso, creamos mecanismos desesperados para callar la mente: compulsión por series, redes sociales, comida, alcohol, sexo, compras, trabajo, cualquier cosa que aleje la sensación de estar a merced de la propia conciencia. No se trata de gusto, es una defensa, un intento de sobrevivir al bombardeo interno que llega cada vez que la vida desacelera. Y lo más cruel es que la mente no siempre habla con la voz de la verdad, habla con la voz de la experiencia no resuelta. Mucha gente creció escuchando críticas, siendo comparada, sintiéndose insuficiente. Esa voz, interiorizada, no desaparece al crecer, solo cambia de forma. Y cuando estamos solos, vuelve con toda su fuerza. No hiciste lo suficiente, te estás quedando atrás, eres débil, no mereces amor. Son frases que nadie necesita decir en voz alta, porque la propia mente ya aprendió a repetirlas con perfección. Este es el terror silencioso de la soledad, descubrir que el mayor agresor puede estar viviendo dentro de ti. Pero hay algo aún más profundo detrás de esto: el miedo al contacto con emociones que quedaron congeladas. El silencio nos obliga a sentir, y sentir para muchos es un lugar peligroso, porque implica duelo, rabia, abandono, vergüenza, traumas antiguos. Es más fácil seguir en automático, llenar la agenda, acumular tareas, acelerar. El ruido nos protege del dolor, pero también nos roba la cura, porque ninguna herida se cierra cuando se ignora, ningún sentimiento se disuelve cuando se empuja hacia el rincón, y mientras huimos de los pensamientos, la vida pasa. Nos volvemos cada vez más cansados, más desconectados, más entumecidos. No es fácil romper ese ciclo. Reaprender a escuchar la mente exige coraje, exige paciencia, exige compasión, porque no se trata de silenciar los pensamientos, sino de cambiar la forma en que los escuchamos. En lugar de creer todo lo que dicen, podemos aprender a observar, cuestionar, elegir. Podemos, poco a poco, convertirnos en el adulto que escucha con empatía a ese niño herido que aún grita dentro. Podemos transformar el caos mental en diálogo, el ataque en acogida, la rigidez en curiosidad. Estar solo, entonces, deja de ser un castigo y comienza a ser un encuentro, un espacio donde la mente no necesita ser enemiga, donde por fin puede descansar. Al final, el silencio no es el problema. El problema es cuánto nos enseñaron a temerlo, cuánto asociamos estar solos con estar mal. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero alivio estuviera justamente en reconectarnos con aquello que evitamos? La mente que hoy no se calla, quizás solo esté intentando, desesperadamente, ser escuchada. No para hacernos daño, sino para que, finalmente, podamos comenzar a sanar. Existe un error profundo y doloroso en la forma en que usamos la palabra soledad. Muchos creen que es sinónimo de estar solo, pero no lo es. La soledad es un estado emocional, no geográfico. Es posible estar en medio de una multitud y sentirse absolutamente solo. Es posible compartir la cama con alguien y sentirse invisible, así como también es posible pasar un fin de semana entero en la propia compañía y sentir paz, presencia y abrigo. El problema comienza cuando confundimos ausencia de compañía con ausencia de valor, cuando creemos que, sin alguien al lado, nuestra experiencia pierde sentido. Esta confusión alimenta sufrimientos silenciosos y mantiene a mucha gente atada a relaciones superficiales, abusivas o simplemente incompatibles, solo para evitar lo que llaman soledad. La verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino de conexión. Ocurre cuando no somos vistos en profundidad, cuando nuestras emociones son ignoradas, nuestros gestos no son acogidos, nuestros silencios no son respetados.
¿Cuándo pasamos la vida esforzándonos por encajar en vínculos donde nadie pregunta realmente cómo estamos? O si lo pregunta, no escucha de verdad. Esa soledad es agotadora. Succiona la vitalidad porque nos obliga a actuar constantemente, a enmascarar sentimientos, a fingir bienestar, y poco a poco nos vamos apagando por dentro. El alma se marchita mientras el cuerpo sigue en movimiento. La sonrisa permanece en el rostro, pero la mirada ya ha dejado de pedir ser leída. Por eso estar solo no debería ser un diagnóstico, sino una oportunidad, un momento de cura, de reconexión, de autodescubrimiento. La soledad elegida, a diferencia de la soledad sufrida, es el arte de estar con uno mismo con placer. Es cuando el silencio no oprime, sino que abraza. Cuando el tiempo libre no es un espacio que hay que llenar, sino un templo que se puede habitar. No se trata de abandonar a los demás, sino de cultivar una relación en la que tu propia presencia sea suficiente, donde te sientes completo, incluso cuando no hay nadie cerca. Eso no significa que no necesites a nadie. Significa simplemente que no te pierdes cuando estás solo, que no dejas de existir cuando no hay un reflejo. Pero para llegar allí hay que atravesar la incomodidad inicial, la ansiedad que aparece, los juicios internos, los miedos. Hay que sentarse en el vacío y decirse a uno mismo, estoy aquí, y repetirlo hasta que esa presencia tenga sentido, hasta que tu compañía se convierta en un lugar habitable. Eso no se conquista de la noche a la mañana. Es un entrenamiento, un compromiso, un proceso de deshacer los nudos que dicen que solo vale la pena vivir si alguien está mirando. Es liberador darse cuenta de que puedes bailar solo en la sala y aún así celebrar la vida, que puedes cocinar para ti y aún así ofrecer cuidado, que puedes dormir con el corazón ligero incluso sin recibir mensajes de buenas noches. La soledad duele cuando nos desconectamos de nosotros mismos, cuando buscamos en el otro lo que no nos damos a nosotros, cuando transformamos la presencia ajena en certificado de existencia. La soledad elegida, en cambio, cura. Enseña que el valor de nuestra vida no está en cuántos brazos nos rodean, sino en cuántas veces podemos ser refugio para nuestro propio dolor. Es cuando dejamos de esperar rescate y comenzamos a escucharnos. Estar solo, entonces, deja de ser un error y se convierte en potencia, porque es en el silencio donde volvemos a oír lo que nunca debió haber sido ignorado, nuestra propia alma. Hay un tipo de soledad que nace mucho antes de la vida adulta. Comienza en la infancia, no cuando el niño está realmente solo, sino cuando está rodeado de personas y aún así, nadie lo ve de verdad. Crecer sin espejos afectivos, sin validación emocional, sin escucha genuina, es como intentar construir una casa sin cimientos. El resultado puede parecer fuerte por fuera, pero cualquier viento interno lo derrumba todo. El niño que no tuvo espacio para existir en su singularidad, que fue corregido constantemente, ignorado o sobrecargado, crece sin aprender lo más básico, estar consigo mismo. Y ese vacío, muchas veces imperceptible para los demás, se manifiesta más adelante como una incomodidad insoportable con el silencio, con el tiempo libre, con la propia presencia. Desde muy temprano, los seres humanos necesitan una mirada que acoja, una mirada que diga, eres importante incluso cuando estás triste. Te veo aunque no estés sonriendo. Tu dolor tiene sentido aunque yo no lo entienda. Cuando ese tipo de validación emocional no ocurre, el niño no solo sufre, aprende a esconderse. Aprende que ciertas emociones no son aceptables, que mostrar fragilidad aleja el afecto, que expresar rabia o frustración está mal, y entonces empieza a moldearse para encajar, a sonreír para agradar, a ser demasiado maduro, demasiado fuerte, demasiado independiente, no porque quiera, sino porque tuvo que hacerlo, porque era la única forma de ser amado, o al menos de no ser rechazado. Y cuando ese niño se convierte en adulto, lleva dentro de sí una ausencia que ninguna relación puede llenar, porque el dolor no es por la falta del otro, es por nunca haber aprendido a estar consigo mismo. No hay intimidad interior, no hay abrazo interno. Todo parece demasiado ruidoso, demasiado vacío, demasiado extraño, y entonces comienza la búsqueda desesperada por distracción,
por la presencia del otro como anestesia, por la aprobación ajena como dopamina, por ocupaciones sin pausa como vía de escape. El miedo no es a la soledad en sí, sino al reencuentro con sentimientos que fueron ignorados por demasiado tiempo, porque, en el fondo, estar solo es volver a entrar en una habitación oscura de la infancia donde nadie entró contigo. Es importante entender, esa herida no es culpa, es estructura. Las personas que crecieron sin escucha, sin validación, sin afecto emocional, no tienen la culpa de sentirse mal cuando están solas. Eso no es debilidad. Es el resultado de un desarrollo afectivo marcado por la falta de seguridad. Y la buena noticia es que esa historia no tiene que terminar así. Aunque no hayas aprendido a acompañarte de niño, puedes empezar ahora. Como adulto, puedes construir ese espejo interno. Puedes ofrecerte el cuidado que te faltó. Puedes sentarte con tu niño interior y con voz firme y amorosa decir, estoy aquí ahora, ya no estás solo. Este proceso no es mágico ni lineal. Muchas veces comienza con incomodidad, con resistencia, con cansancio, porque desaprender años de abandono emocional lleva tiempo, pero poco a poco algo cambia. El miedo al silencio disminuye. El tiempo libre se vuelve tierra fértil. El espejo empieza a devolver un reflejo que ya no asusta. Y entonces descubres que estar contigo no es castigo, es oportunidad. Oportunidad de reconstruirte desde el afecto que faltó, de liberarte de los nudos que decían que solo valía la pena vivir si alguien te estaba mirando, de descubrir que tu presencia, por sí sola, tiene valor, que tu cuidado hacia ti es suficiente para comenzar y que, incluso si el mundo exterior sigue ausente, aquí dentro, por fin, vive alguien que te ve. Vivimos en una sociedad que transformó el hacer en prueba de valor, donde cada pausa es sospechosa, cada silencio se interpreta como debilidad y cada momento de descanso necesita justificarse con culpa o con planillas. Desde temprano, aprendemos que nuestra existencia solo tiene sentido si produce, si rinde, si entrega algún tipo de resultado visible. Y esa lógica del rendimiento se infiltra en todo, en el trabajo, en las relaciones, en el ocio, incluso en la espiritualidad. Es como si estuviéramos constantemente intentando convencer al mundo y a nosotros mismos de que merecemos existir. Y en ese escenario, estar solo y en silencio se transforma casi en un acto de rebeldía. Porque si nadie está mirando, si no se está haciendo nada, entonces, ¿para qué seguir? Ese condicionamiento es tan profundo que incluso cuando conseguimos un momento de paz, la mente empieza a sabotear. Estás perdiendo el tiempo. Todo el mundo está produciendo menos tú. Esto no te llevará a ningún lado. No importa cuánto hayas hecho. Nunca parece suficiente. Y estar solo, en silencio, sin una tarea en marcha, se convierte en un disparador de ese sistema interno de exigencia. Ya no sabemos simplemente ser, tenemos que estar haciendo, mejorando, optimizando. Incluso los momentos de autocuidado se han vuelto métricas. ¿Cuántas páginas de un libro de desarrollo personal leíste? ¿Cuántas horas de meditación lograste? ¿Cuántas metas del día ya cumpliste? Y ese exceso de productividad tiene un costo alto. Nos separa de nosotros mismos, porque en el fondo, quien está siempre ocupado no tiene tiempo de sentir, y eso parece ventajoso cuando lo que sentimos duele. Mejor distraerse que enfrentar la angustia, ¿verdad? Mejor llenar la agenda que lidiar con el vacío interior. Pero el problema es que esa huida se convierte en prisión. El cuerpo se cansa, la mente colapsa, las emociones se acumulan, y cuando por fin estamos solos, sin nada que hacer, todo eso se desborda. El silencio revela el cansancio que venía siendo ignorado. La pausa expone el dolor que fue reprimido, y ahí entendemos por qué cuesta tanto soportar el no hacer, porque nos obliga a sentir. No es casualidad que tantas personas se enfermen emocionalmente al alejarse de sus rutinas. Vacaciones, licencias, fines de semana largos, momentos que deberían traer alivio, terminan generando crisis de ansiedad, melancolía, sensación de vacío, porque la mente, adicta al rendimiento, no sabe qué hacer con el tiempo libre, no sabe estar sola y, en el fondo, teme profundamente
lo que encontrará cuando ya no esté corriendo. Ese miedo al no hacer no es natural, es inducido, es cultural. Es alimentado por una sociedad que lucra con nuestro agotamiento, que convierte el descanso en culpa, que nos convence de que nuestro valor depende de nuestra utilidad. Pero tú no eres una máquina, no fuiste hecho para funcionar todo el tiempo, y estar solo, en silencio, sin tareas, no debería ser una amenaza, debería ser un refugio, un espacio de reconexión, un tiempo para escuchar hacia adentro, porque es en ese no hacer donde las partes más olvidadas de ti pueden, por fin, ser escuchadas. El niño cansado, el adulto frustrado, el corazón herido, el cuerpo agotado, todos ellos viven dentro de ti, esperando que baje el ruido para poder hablar. Cuando desaceleras y te permites simplemente estar, sin hacer, sin actuar, comienzas a darte cuenta de que tu valor nunca estuvo en lo que entregas, sino en lo que eres. Y eso, por más que el mundo lo niegue, no necesita ninguna justificación. Vivimos intoxicados por estímulos. El celular vibra, la notificación se enciende, el feed se actualiza, la mente se acelera. Siempre hay algo sucediendo, siempre algo que ver, responder, pulsar, y en medio de este bombardeo sensorial constante, nos hemos vuelto incapaces de soportar el silencio, incapaces de simplemente existir sin ser alimentados por información, imágenes, ruido. La adicción al estímulo no es un exceso moderno, es un síntoma de un alma que ya no sabe bastarse a sí misma. Y es precisamente por eso que estar solo se ha vuelto tan incómodo, porque cuando cesan los estímulos externos, queda aquello que llevamos tiempo evitando, el contacto con la propia esencia, con los vacíos internos, con las preguntas que no tienen respuesta rápida ni botón de me gusta. Esta adicción tiene raíces profundas. No comienza con el celular, comienza con la necesidad desesperada de sentirse vivo, de sentirse presente, de sentirse parte. Y como aprendimos que eso viene desde afuera, desde la mirada del otro, la interacción, el movimiento, generamos una dependencia emocional de todo lo que nos distraiga del aquí y ahora. Redes sociales, series, podcasts, juegos, trabajo, comida, ruidos de fondo. Cualquier cosa sirve, con tal de no bucear, de no estar realmente presentes en el cuerpo, en el tiempo, en el momento. Porque, en el fondo, estar presente sin estímulos requiere madurez emocional, requiere saber lidiar con el aburrimiento, la ansiedad, la inquietud, y nadie nos enseñó eso. Al contrario, nos enseñaron a huir cada vez que se acerque el silencio. Lo más irónico es que ese bombardeo de estímulos no calma, agita. En lugar de aliviar, sobrecarga. Y aún así no conseguimos parar, porque parar significaría enfrentar, afrontar. Y muchas veces la mente cree que no va a poder con eso, pero el cuerpo da señales. Aparece el agotamiento, se instala el insomnio, la sensación de estar siempre acelerado, incluso sin saber por qué. Los momentos de descanso se vuelven motivo de culpa. Y cuando estamos solos, sin distracciones, la incomodidad se vuelve insoportable. Es ahí cuando la adicción se revela, cuando ya no conseguimos estar con nosotros mismos sin anestesiarnos con algo. El silencio, hoy, parece un enemigo, pero en realidad es una invitación a desacelerar, a escucharse, a sentir. Pero estamos tan condicionados a la urgencia, a la novedad, al clic, que incluso 5 minutos sin estímulo nos provocan agonía. Esta adicción está moldeando la forma en que pensamos, nos relacionamos y sentimos el tiempo. Hemos perdido la capacidad de contemplar, de enfocar profundamente, de disfrutar placeres simples. Y sobre todo, hemos perdido el contacto con nosotros mismos. Nos preguntamos por qué la ansiedad ha aumentado tanto. Y tal vez la respuesta esté justamente ahí, en el exceso de ruido, en el terror al vacío, en la ausencia de presencia real. Reaprender a estar en silencio es un acto revolucionario. Es un entrenamiento y un desafío. Al principio puede parecer imposible. La mente va a resistirse, el cuerpo se va a agitar, pero poco a poco algo se aquieta. La respiración vuelve a su ritmo, la mente encuentra descanso, el mundo interno empieza a ganar espacio,
Y entonces descubrimos que hay vida en el silencio, que hay abrigo en la pausa, que hay amor propio en la elección de desconectarse para reconectarse. El estímulo genera adicción, pero la presencia cura, y estar solo, sin distracciones, puede dejar de ser tortura y transformarse en la forma más poderosa de reencuentro. Existe un tipo de soledad aún más cruel que estar solo. Es la soledad acompañada, aquella que aparece en medio de la fiesta, de la familia, del matrimonio, del grupo de amigos. Hablas, sonríes, interactúas, pero por dentro sientes que nadie te ve de verdad, como si estuvieras rodeado de gente, pero ausente de conexión. Ese es el gran paradoxo que muchas personas viven. Hacen de todo para evitar estar solas, buscan compañía todo el tiempo, pero siguen sintiendo un vacío insoportable, y eso ocurre porque la presencia física no significa presencia emocional. La multitud puede funcionar como disfraz, como anestesia, como intento desesperado de silenciar un dolor más profundo, el de nunca haber sido realmente comprendido. La sociedad vende la idea de que la cura del malestar está en los otros. Sal a distraerte, búscate a alguien, llena el tiempo con gente, pero nadie habla de qué hacer cuando los vínculos no nutren, cuando la conversación es superficial, cuando el afecto es condicionado, cuando el lazo exige una máscara. Te esfuerzas, apareces, participas, pero vuelves a casa con la sensación de que falta algo, y no es exageración, no es debilidad, es una señal clara de que tu cuerpo y tu alma están pidiendo más que contacto social, están pidiendo vínculo, escucha, intercambio honesto, acogida verdadera, cosas que no se encuentran solo con presencia física, sino con presencia afectiva. El problema es que, por miedo a estar solos, muchas personas aceptan migajas emocionales. Mantienen vínculos que no ofrecen sostén, relaciones basadas en la conveniencia, conversaciones que siempre se quedan en la superficie. Lo importante es tener a alguien cerca, aunque esa presencia no traiga paz. Y poco a poco, eso se vuelve la norma. Olvidamos cómo se siente una conexión real. Empezamos a confundir ruido con pertenencia, pero el cuerpo lo siente, lo sabe y reclama. El cansancio emocional, la sensación de vacío incluso en medio de encuentros, las ganas de esconderse después de estar con gente, todo eso son síntomas de una carencia no resuelta. La necesidad de vínculos auténticos, recíprocos y profundos. Es necesario decirlo, estar rodeado de personas no protege del abandono emocional, porque el abandono no es la ausencia de cuerpo, es la ausencia de cuidado, de atención, de escucha, de presencia. Y si pasamos la vida adaptándonos para encajar, fingiendo estar bien, intentando agradar, terminamos rodeados de personas que aman versiones nuestras, pero no a nuestro yo verdadero. Esa constatación duele, pero también libera, porque desde ahí podemos empezar a tomar decisiones distintas. Podemos dejar de buscar multitudes y comenzar a construir relaciones con significado. Relaciones donde podamos existir sin actuar, donde el silencio no asuste, donde el afecto no dependa de la utilidad. Y sobre todo, podemos comenzar a ofrecernos aquello que siempre esperamos de los demás, presencia verdadera. En el momento en que aprendes a escucharte, a acompañarte, a cuidarte, la multitud pierde su poder para distraerte de la soledad. Empiezas a elegir la compañía con más criterio. Empiezas a comprender que unas pocas conexiones profundas valen más que 100 relaciones vacías, y estar solo deja de ser una amenaza y se convierte en una elección legítima, honesta, necesaria. Porque entiendes que, si vas a sentirte solo, mejor que sea en paz contigo que ahogado en medio de una multitud que nunca te escuchó de verdad. Vivimos en una cultura que idolatra la autosuficiencia. Desde pequeños escuchamos que depender de otros es señal de debilidad, que necesitar es un defecto, que pedir cariño es una muestra de carencia, y la carencia, nos enseñaron, es algo que debe eliminarse, no acogerse. Así, aprendemos a ocultar nuestras necesidades afectivas como si fueran fallas, a fingir que estamos bien solos, incluso cuando el pecho grita por un abrazo, a sonreír con independencia cuando lo que más deseamos es una mirada que diga, estoy aquí contigo.
Así se formó una generación que teme profundamente parecer frágil, admitir que extraña, que necesita, que anhela ser sentida. Y esa represión emocional tiene un costo silencioso, la vergüenza de necesitar. Esa vergüenza está tan bien disfrazada que muchas veces se manifiesta en forma de orgullo. No necesito a nadie, me las arreglo solo, disfruto de mi soledad. Frases que parecen fortaleza, pero que muchas veces esconden heridas abiertas, porque la verdad es que somos seres sociales. Nuestra biología está hecha para la conexión. Necesitamos contacto, voz, afecto. Necesitamos ser vistos, acogidos, validados, no como señal de debilidad, sino como parte de nuestra naturaleza humana. El problema es que la cultura del rendimiento nos enseñó que solo merecemos amor si no molestamos, si no damos trabajo, si no pedimos nada, como si el simple hecho de necesitar fuera una carga, como si tener necesidades emocionales nos hiciera menos valiosos. Esta lógica cruel lleva a muchas personas a vivir un dilema silencioso. Mueren de ganas de pedir presencia, pero sienten vergüenza solo de pensarlo. Prefieren aislarse antes que arriesgarse a parecer necesitadas. Y, paradójicamente, cuanto más niegan esa necesidad, más crece por dentro, más desconectadas se sienten, más se sabotean en sus relaciones, crean vínculos lejanos, evitan abrirse, fingen desinterés y al final confirman lo que más temían, que están solas, no porque falten personas, sino porque construyeron murallas para parecer fuertes. Pero no existe intimidad sin entrega, no existe afecto sin vulnerabilidad, y no hay cura en una soledad impuesta por la vergüenza. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos normalizar el hecho de que extrañar es natural, que desear compañía no es señal de debilidad, que querer ser cuidado, escuchado, abrazado, forma parte de lo que nos hace humanos, que no hay nada de malo en reconocer que estar solo no siempre es cómodo. La carencia solo se convierte en problema cuando es negada, reprimida, avergonzada, porque entonces se disfraza de autosabotaje, de distancia, de orgullo herido, cuando en realidad solo quería ser vista, solo quería ser tratada con ternura, solo quería ser escuchada sin juicio. Si sientes vergüenza por necesitar afecto, recuerda, eso no te hace menos, te conecta con lo más verdadero que hay en ti, con tu capacidad de amar, de desear, de crear lazos y, más aún, con el coraje de mostrarte entero, incluso en tus partes más vulnerables. Cuando acoges esa necesidad con ternura, ella se transforma, deja de dominarte desde las sombras y se convierte en una brújula sincera, un recordatorio de que mereces vínculos reales, mereces ser amado, no por ocultar lo que sientes, sino por permitirte sentir. Y tal vez, al aceptar tu propia necesidad con ligereza, inspires a otros a hacer lo mismo y conviertas el miedo a necesitar en un puente de conexión. Existe una experiencia rara y poderosa que pocos conocen de verdad, el silencio que reconforta, ese momento en que estás solo y aún así te sientes completo, íntegro, no porque no necesites a nadie, sino porque ya no intentas llenarte con cualquier presencia. A eso lo llamamos soledad emocional, el arte de estar contigo mismo sin sufrimiento, de bastarte sin sentirte solo, de escucharte sin angustia, un estado de presencia interna que no niega la importancia de los vínculos, pero que tampoco los convierte en muleta. La soledad elegida es el punto de equilibrio entre el vacío insoportable y el aislamiento forzado. Es cuando estar solo deja de ser castigo y se transforma en refugio. Llegar a ese estado requiere, sin embargo, un trabajo profundo de reconstrucción emocional, porque la mayoría de nosotros creció creyendo que el silencio es fracaso, que el tiempo libre es una pérdida, que estar solo es sinónimo de rechazo. Desconstruir eso exige valentía, requiere reaprender a habitar el propio cuerpo, a dialogar con la propia mente, a comprender que tu existencia no necesita la mirada ajena para ser real. Al principio, la soledad parece un lugar extraño. Aparece la inquietud, golpea la culpa, la mente exige, pero, con el tiempo, ese espacio empieza a expandirse, empieza a volverse fértil, y lo que antes era angustia se convierte en abrigo.
Lo que antes era ruido se convierte en contemplación. Lo que antes era vacío se convierte en presencia. Es fundamental entender: soledad no es aislamiento. Aislamiento es huida del mundo por miedo. Soledad elegida es inmersión en uno mismo por decisión. Es la diferencia entre encerrarse y acogerse, entre escapar del dolor y abrazar el silencio. Y es en ese espacio donde comienza la sanación, porque al dejar de perseguir distracciones, empiezas a darte cuenta de lo que realmente necesitas. Empiezas a escuchar tu intuición, a comprender tus límites, a cuidarte con la delicadeza que antes buscabas en los demás. Y, paradójicamente, cuanto más te vuelves presencia para ti, más profundas se vuelven tus relaciones externas. Porque dejas de exigir del otro lo que solo tú puedes ofrecer: abrigo interno. En la soledad elegida, el tiempo toma otra textura. Las mañanas se sienten más suaves. Las pausas tienen sentido. Las pequeñas cosas, el café caliente, el viento en la ventana, leer sin prisa, vuelven a importar, porque ya no estás tratando de huir del momento. Estás dentro de él, presente, completo. Y al contrario de lo que muchos creen, esto no te aleja de las personas, te acerca. Porque solo quien está bien consigo mismo no convierte al otro en muleta. No exige presencia constante. No pide amor como condición para sobrevivir. Ama con libertad. Se vincula con verdad. Elige estar con alguien. Y no solo soportar estar solo. Es en ese lugar donde la paz se instala. Cuando tu propia compañía ya no es prisión, sino abrigo. Cuando no necesitas llenar el tiempo, porque ya está lleno de ti. Cuando descubres que estar solo no es sinónimo de abandono, sino una oportunidad de reconexión. Y tal vez la mayor libertad que alguien puede alcanzar no sea vivir rodeado de gente, sino poder, al final del día, sentarse consigo mismo y sentirse en casa. En un mundo que grita demasiado, escucharse a uno mismo se ha vuelto un acto de resistencia. Todo nos empuja hacia afuera. Las notificaciones, las exigencias, los ruidos, las comparaciones. Vivimos tan ocupados absorbiendo lo que viene de afuera que, cuando por fin estamos solos, el silencio nos asusta. Pero es precisamente en ese silencio, el que antes parecía una amenaza, donde comienza la sanación más profunda, la escucha interna. Esa que no viene de libros, gurús ni consejos ajenos. Viene del alma, del cuerpo, de la intuición. Es una escucha que no juzga, no corrige, no exige rendimiento, solo acoge. Y en ese acogimiento transforma. La escucha interna es un músculo olvidado. No se impone, se invita. Al principio, puede parecer extraño sentarse en silencio y preguntarse: ¿qué estoy sintiendo? La mente intenta responder con lógica, con control, con resistencia. Pero poco a poco, el cuerpo empieza a hablar. La respiración revela tensiones. El corazón susurra nostalgias. El estómago muestra ansiedades. El cansancio, antes ignorado, se manifiesta en suspiros largos. Todo lo que la rutina esconde se desborda cuando el mundo se calla. Y lo más curioso es darse cuenta de que, incluso sin saber cómo, el alma siempre supo el camino. El dolor que se repite, el deseo que fue reprimido, la respuesta que estaba ahí, esperando ser escuchada. Pero para escuchar de verdad, se necesita presencia. Se necesita dejar de huir, de intentar llenar cada segundo, de querer resolver todo con prisa. La escucha interna exige tiempo, entrega, respeto, porque lo que viene de adentro no grita, susurra. Y si estamos demasiado acelerados, distraídos o heridos, pasamos por encima de aquello que podría salvarnos. ¿Cuántas veces ignoraste una corazonada, una intuición, una sensación en el cuerpo, y luego te arrepentiste? Eso no es misticismo, es sabiduría emocional. El cuerpo habla antes de que la mente entienda. El alma se manifiesta antes de que la razón procese. Escucharse es volver a confiar en eso. No se trata de abandonar el mundo, sino de crear un espacio interno donde el mundo no nos ahogue, un lugar seguro dentro de nosotros donde la verdad pueda emerger sin miedo, un territorio silencioso donde el dolor pueda ser nombrado, donde la alegría pueda sentirse con plenitud, donde las decisiones puedan tomarse desde la integridad y no desde la urgencia.
Cuando aprendes a escucharte, empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a salir de lugares que duelen, a alejarte de personas que agotan, a decir no sin culpa, porque entiendes que detrás de cada síntoma hay una petición, detrás de cada ansiedad, una necesidad no escuchada, y tal vez ese sea el verdadero papel de la soledad elegida, devolvernos a nosotros mismos, recordarnos que incluso cuando el mundo calla, hay una voz dentro que nunca dejó de hablar. Solo esperaba que bajaras el volumen de todo lo que te distrae, para que, por fin, pudiera ser escuchada. Y cuando empiezas a escucharla, día tras día, con cuidado y paciencia, descubres algo sorprendente. No estás solo, nunca lo estuviste. Tu alma siempre estuvo ahí, firme, presente, esperando tu regreso. Hay una trampa emocional escondida en la forma en que romantizamos la autosuficiencia. Nos dice que lo ideal es bastarse a uno mismo, que el verdadero fuerte es quien no necesita de nadie, que el ser humano completo es aquel que encuentra dentro de sí todo lo que necesita para ser feliz. Pero eso es una mentira, y de las más crueles, porque va en contra de nuestra biología, contra la estructura del cerebro, contra las necesidades más básicas del alma. El ser humano es un ser de vínculos. Nacemos dependientes, sobrevivimos gracias al cuidado de otros, nos desarrollamos a través del intercambio, de la mirada, del contacto, de la escucha. Necesitar a los demás no es un defecto, es una condición, y negarlo es cultivar una soledad silenciosa disfrazada de fuerza. La idea de que el otro es un riesgo a evitar no nació por casualidad. Es una reacción a traumas, a rechazos, a abandonos. Quienes han sufrido demasiado al confiar, al entregarse, al mostrarse, muchas veces construyen barreras como forma de autoprotección. Aprenden a arreglárselas solos, a no esperar nada de nadie, a no mostrar necesidad. Y con el tiempo, llegan a creer que eso es madurez, que eso es libertad. Pero en el fondo esa libertad cobra un precio. Nos priva de la intimidad, nos aleja de la posibilidad de ser cuidados, nos impide acceder a la sanación que solo un vínculo verdadero puede ofrecer. Porque, por muy autónomo que uno sea, hay un lugar dentro de nosotros que solo se calienta con el afecto del otro. Aceptar eso no es retroceder, es madurar. Es reconocer que la independencia emocional no es aislamiento, que saber estar solo es importante, pero saber dejarse amar también lo es, que la autonomía no significa rechazar la ayuda, sino saber cuándo pedirla, que ser fuerte no es nunca necesitar, sino saber reconocer cuando se necesita. La sociedad nos enseñó que demostrar necesidad es ser débil, dependiente, frágil, pero los afectos más verdaderos solo florecen donde hay vulnerabilidad, solo se profundizan donde hay espacio para mostrarse completo. Y eso incluye el lado que extraña, que se hiere, que desea compañía, abrazo, cuidado. Necesitar a otros no te disminuye, no te debilita, no te hace inferior. Al contrario, te humaniza, te conecta con lo más verdadero que hay en ti. Te recuerda que la vida está hecha de encuentros y que ningún éxito individual llena el vacío dejado por la ausencia de afecto. Puedes vivir en una casa enorme, recorrer el mundo, cumplir metas asombrosas, pero si no hay con quien compartir la alegría, todo se vuelve un paisaje sin color. La presencia del otro no sustituye la tuya, la completa, la potencia, la calienta, porque fuimos hechos para el contacto, para la mirada, para el vínculo, y negar eso es ir contra el flujo de la vida. Así que si hoy sientes falta de gente, de escucha, de consuelo, no te avergüences, no te reprimas, honra ese sentimiento, es legítimo, es señal de salud emocional y puede ser el punto de partida hacia vínculos más honestos, más profundos, más sanadores. No eres menos por necesitar, eres humano, y el ser humano, contrario a lo que dicen por ahí, no se basta a sí mismo, se encuentra en el encuentro. En una cultura que idolatra la productividad, el tiempo libre se volvió incómodo, un espacio que necesita ser ocupado de inmediato, llenado, justificado, como si el simple hecho de no estar haciendo algo hiciera que el momento perdiera valor. Esta prisa por dar sentido a cada segundo
con tareas, conversaciones, contenidos o distracciones, revela una incomodidad profunda con nuestro propio vacío. No estamos acostumbrados a simplemente estar, a sentarnos en la terraza y mirar el cielo, a caminar sin destino, a sentir el cuerpo, a escuchar lo que el alma susurra cuando el mundo se calla. Y eso, que debería ser parte natural de la vida, se ha vuelto una rareza, porque estar presente sin producir ahora se considera un desperdicio. Pero esa visión es una distorsión. El tiempo libre no necesita ser productivo para ser valioso. No necesita rendir para tener importancia. Puede simplemente ser vivido, respirado, saboreado. Cuando dejamos de llenar cada hueco con estímulos, empezamos a redescubrir el sabor de las pequeñas cosas. El aroma del café, el canto de los pájaros, la sensación del agua en la ducha. Detalles que la velocidad excesiva nos arrebata. Y más que eso, empezamos a darnos cuenta de que el tiempo libre no es un espacio vacío, es un espacio fértil. Es allí donde florece la creatividad, donde las emociones se organizan, donde la mente encuentra descanso. Es allí donde se instala la presencia. Reconstruir esa relación con el tiempo requiere un cambio de mentalidad. Es necesario abandonar la lógica de que el tiempo es dinero y abrazar la verdad de que el tiempo es vida, es existencia. Y no hay existencia plena donde todo es prisa. Cuando el tiempo libre es tratado como enemigo, la vida se convierte en un esfuerzo constante por huir del presente, y el presente ignorado responde con síntomas: ansiedad, agotamiento, desconexión. ¿Cuántas veces te encontraste con un momento libre y enseguida buscaste el celular? ¿Cuántas veces evitaste quedarte a solas con tus pensamientos? ¿Cuántas veces trataste la pausa como una culpa? No es casualidad, es condicionamiento, pero se puede resignificar. Una de las prácticas más transformadoras es aprender a habitar el tiempo con ligereza, no como quien huye del silencio, sino como quien lo abraza. Comienza de a poco. 1 minuto con los ojos cerrados, un café sin pantalla, una ducha sin prisa, un domingo sin planificación. Al principio puede surgir incomodidad, y está bien. Es señal de que algo está siendo reeducado, de que la mente, desacostumbrada a la hora, está aprendiendo a respirar. Con el tiempo, la pausa deja de ser amenaza. El tiempo libre deja de ser vacío, y empiezas a sentir placer donde antes había angustia. Presencia no es lo mismo que ocupación. Estar presente es sumergirse en el instante con conciencia, aunque no esté ocurriendo nada importante. Es comprender que tu existencia no necesita ser validada por resultados, que el silencio no es ausencia, es espacio, que la pausa no es fracaso, es cuidado. Cuando transformas el tiempo libre en un lugar de encuentro en vez de escape, reconstruyes algo esencial: la capacidad de vivir, no solo de producir, sino de estar plenamente aquí. Llega un momento en la vida en que entendemos: nadie puede llenar el vacío que nace de la desconexión con la propia esencia. Nadie, por más presente, amoroso o disponible que sea, puede habitar el lugar que solo tú puedes ocupar dentro de ti. Esta constatación puede doler al principio, porque desmonta la fantasía de que la sanación vendrá desde fuera, de una relación perfecta, de una amistad absoluta o de un entorno acogedor. Pero también libera, porque nos invita a asumir el protagonismo de nuestro propio cuidado. Y ahí comienza un viaje silencioso, profundo, desafiante, el de aprender a estar contigo mismo, el de ser tu propio consuelo, el de reconstruir ladrillo a ladrillo una relación de presencia interna que no dependa de la presencia externa para existir. Estar contigo mismo no significa aislarse del mundo ni rechazar los vínculos. Significa, ante todo, aprender a no abandonarte, a no tratarte como enemigo, a no repetir dentro de ti las mismas voces que un día hirieron, criticaron o silenciaron. Es comenzar a mirarte con la misma compasión que ofreces a los demás. Es sentarte con tu dolor sin intentar callarlo. Es acoger el miedo sin apresurarlo. Es escuchar la rabia sin castigarla. Es reconocer tus fallas sin humillarte. Es un proceso de reparentalización, convertirte para ti mismo en el adulto que faltó, en el consuelo que no llegó, en la mirada que no supo verte.
Este proceso, sin embargo, no es mágico, viene lleno de resistencias, porque la autocrítica es un hábito antiguo, porque nos enseñaron a buscar validación afuera, porque nos acostumbramos a ignorarnos para encajar, y ahora, al intentar escucharnos, es natural que surjan culpas, vergüenzas, impaciencias, pero es precisamente en esos momentos cuando el autocuidado debe aparecer. Cuando aparezca el juicio, responde con ternura. Cuando llegue el desánimo, ofrécete descanso. Cuando se manifieste el vacío, respira con él. Estar contigo es eso, no exigirte perfección, sino presencia, no exigirte fuerza, sino ternura, no empujarte hacia adelante, sino permitirte estar, y poco a poco algo cambia. La compañía que antes parecía insoportable empieza a tener sentido. Comienzas a disfrutar de tu propia presencia, a sentir paz en el silencio, a confiar en tu intuición, a reconocer tus límites sin castigarte por ellos, a elegir vínculos con más criterio, a descansar en ti antes de correr hacia afuera. Empiezas a comprender que estar solo no es señal de fracaso, es una conquista, un espacio donde el alma puede respirar, donde el cuerpo puede escucharse, donde la mente puede descansar. Comienzas a ser hogar para ti mismo, y eso lo cambia todo, porque una vez que aprendes a estar contigo con verdad, nadie más puede abandonarte, ni el mundo, ni los demás, ni tú. El miedo a la soledad se disuelve, la urgencia de llenar vacíos disminuye, la prisa por encajar se transforma en paz por pertenecer a ti mismo. Y al final el mayor amor que puedes construir es este, el de no volver a dejarte solo por dentro, el de no callarte frente a tu propio dolor, el de no rendirte en ser refugio. Estar contigo puede ser, quizá, la forma más hermosa de no volver a sentirse solo nunca más. Llega un momento en que el grito interior cesa, no porque haya sido silenciado a la fuerza, ni porque fue ignorado, sino porque fue escuchado. Porque después de tantos intentos de huir, de tanto ruido acumulado, de tanta soledad escondida bajo la performance, finalmente te sentaste con él, cara a cara, sin distracciones, sin prisa, sin miedo, y entonces algo sucede. El silencio, que antes parecía un monstruo a punto de devorarte, se revela como un espejo, un espacio de eco y también de sanación, un territorio donde todo lo que siempre evitaste comienza a transformarse en materia prima de reconexión. El silencio se vuelve hogar, un hogar donde te encuentras, no para esconderte, sino para existir de verdad. Es en ese lugar de escucha donde el alma descansa, porque por fin ya no necesita gritar, ya no necesita ser notada a través del dolor, la ansiedad o la urgencia. Puede simplemente ser, respirar, permanecer. El silencio se convierte en acogida, en pausa nutritiva, en un suelo firme. No exige, no compara, no cobra, solo te recibe, y al recibirte, te devuelve la integridad que el mundo fragmentó. Porque es en el silencio donde comienzas a recordar quién eras antes de tener que demostrar algo, antes de tener que ser alguien, antes de perderte en la prisa por encajar. La paz no llega desde fuera, no se instala porque el mundo se haya detenido o porque las personas finalmente te comprendieron. Llega cuando dejas de abandonarte, cuando entiendes que la presencia más poderosa que puedes cultivar es la tuya, cuando percibes que ya no necesitas una audiencia para validar tu existencia, que estar contigo es suficiente, que el silencio, por más aterrador que haya sido, hoy es terreno fértil, es lugar de raíces, es refugio que no ahoga, sostiene, y en ese refugio comienzas a florecer, comienzas a construir una nueva relación con tu mente, con tu cuerpo, con tu tiempo. Empiezas a elegir vínculos que nutren, no que distraen. Empiezas a habitar tu tiempo libre con verdad, no con urgencia. Comienzas a sentir placer al estar solo, no como forma de rechazo al mundo, sino como celebración de tu propia presencia. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, te sientes entero, no porque ya no duela nada, sino porque ahora sabes que puedes sostenerte, que ya no necesitas huir, que puedes quedarte. El silencio ya no es castigo, es hogar, es suelo fértil para todo lo que aún está por venir,
Y cuando la vida vuelva a agitarse, como siempre lo hace, sabrás a dónde volver, hacia adentro, a ese lugar seguro donde el grito se volvió susurro, donde el dolor se volvió cuidado, donde el miedo se volvió abrazo, donde la soledad se volvió compañía, y donde tu presencia, por fin, fue suficiente para curarte.